Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Bigas Luna. Hoy queríamos comenzar con un recuerdo cariñoso, un recuerdo especial a dos actrices cuyos nombres estarán para siempre ligados a la filmografía de Bigas Luna y que además son una parte muy importante de su legado, como es el caso de Isabel Pisano, protagonista de Bilbao, y Verónica Echegui, protagonista de Yo soy la Juani. Ambas nos dejaban de forma muy sorprendente a finales del mes de agosto, además casi prácticamente el mismo día. En el caso de Verónica Echegui, además a la temprana edad de 42 años, con una vida y toda una carrera de éxitos todavía por delante. Queremos recordar y seguir celebrando su legado y también queremos recordar a sus familiares, amigos, seres queridos y también a todas y todos sus fans y seguidores, entre los que por supuesto nos encontramos. Les recordamos que a Yo soy la Juani le dedicamos 3 episodios el pasado 2024, incluyendo una entrevista con la amiga de la Juani en la ficción, la Vane, pero también en la vida real, la actriz y cantante Laia Martí. También tuvimos un especial con mesa redonda incluida en el que hablamos con miembros de su equipo de producción y también con especialistas de varios temas relacionados con la película. Y por último le dedicamos un episodio también a la exposición sobre la película que tenía lugar el pasado año 24 en la Serrería Belga en Madrid, en conversación con sus comisarias Betty Bigas y Vicky Calavia. Y nada, recordaros que esos 3 episodios dedicados a Yo soy la Juani siguen disponibles, son parte de nuestro show, el legado cinematográfico de Bigas Luna. Los podéis encontrar donde quiera que nos estéis escuchando ahora, en cualquier plataforma de podcast. Los episodios se publicaron entre marzo y abril del pasado año 2024, en esta misma temporada 3, el 3-4, 3-5 y 3-6, si los quieren escuchar. Y no se preocupen porque Bilbao tendrá también su propio episodio el año que viene, el año 2026. Bilbao, que por cierto se incluye en el cofre que acaba de lanzar Artus Films para el mercado francés, las versiones restauradas de Bilbao, Caniche y Lola, con subtítulos en francés y con un libro incluido, y que presentábamos hace unos días en el Bigas Luna Tribute en Toulouse, nuestro último evento hasta la fecha. Nuestro país, 11 ya, en más de 30 ciudades que llevamos visitando desde el año 2015. Pero hoy seguimos nuestro recorrido cronológico inverso y llegamos así al año 1990 con otra película, la polémica adaptación de la obra de Almudena Grandes, Las edades de Lulú. En una primera parte de la película, la adolescente Lulú, interpretada por la actriz italiana Francesca Neri, descubre su sexualidad a través de un amigo de su hermano, un profesor universitario mayor que ella llamado Pablo, interpretado por Oscar Ladoire. Años después, tras una larga ausencia de Pablo por motivos profesionales, regresa y se casan. En esta segunda parte, la curiosidad y actividad sexual de Lulú se intensifica dentro y fuera de su matrimonio, llevándole a situaciones límite y de riesgo. Las críticas de prensa de Las edades de Lulú en el momento de su estreno no fueron particularmente positivas, describiéndola como una adaptación floja de la exitosa novela de Almudena Grandes o, como resumen titular en su reseña Pedro Crespo, de porno blando nacional. La promoción de la película se vio en parte eclipsada por un polémico cambio en el casting de la protagonista, que pasó de Ángela Molina, que había protagonizado con mucho éxito Lola unos años antes, y su hermana Mónica en la versión de Lulú adolescente, a la relativamente entonces desconocida actriz italiana Francesca Neri, que acabó interpretando el papel de Lulú como adolescente y también como adulta. La polémica en torno a la película comenzó en la fase de preproducción. Fue en mayo de 1990, tan solo 2 semanas antes del inicio del rodaje, cuando Ángela Molina decidió retirarse, dejando la producción temporalmente hecha añicos. La actriz argumentó que la última versión del guión era mucho más explícita sexualmente de lo que ella había previsto a partir de discusiones y versiones anteriores del escrito, comparando la versión definitiva del guión como una película pornográfica, como recoge un artículo de Diego Muñoz publicado en El País el 22 de mayo de 1990. Según se recoge en Época, el equipo de producción tan solo se enteró de sus planes de abandonar el rodaje cuando fueron a su casa
para hacer las últimas pruebas de vestuario. Cartas abiertas de la actriz al productor de la película y del productor a la actriz fueron publicadas en la prensa nacional, incluyendo litigiosas comunicaciones privadas que posteriormente la actriz dio a conocer a los medios de comunicación, llegándose a publicar en el diario ABC el 26 de mayo de 1990. Múltiples informes de prensa y medios de comunicación revelaron mucha información entre bastidores sobre los motivos de la decisión, incluidas especulaciones sobre la vida personal de la actriz en aquel entonces y sobre las que no queremos entrar aquí. Un amplio reportaje sobre la polémica, publicado en la revista Interview, informaba de la batalla legal y cómo ésta acabó alejándose de la actriz y el director para centrarse en el representante de Molina y en el productor de la película. El reportaje de Interview incluía también entrevistas con la autora de la novela en la que se basa la película, Almudena Grandes, y la actriz Isabel Pisano, que había protagonizado Bilbao años antes. Una película también polémica en su día por algunas de sus escenas eróticas. Grandes confirmaba que ella había escrito prácticamente todo el guión, con Bigas Luna añadiendo sobre todo aspectos técnicos, y que se había mantenido cercana y fiel a la historia original, que los actores pudieron leer con antelación. Pisano defendió a Bigas como un director con el que se había sentido cómoda trabajando durante el rodaje de Bilbao, a pesar de algún desacuerdo con algunas escenas que nunca llegaron a rodarse. En El País, en un artículo de Diego Muñoz, se recogían declaraciones de Bigas Luna a principios del año 90, en las que afirmaba, y cito, que Molina es tan fundamental para esta película que no se dirigiría sin ella. Poco más tarde, en el mismo periódico, el mismo periodista, Muñoz, firmaba otro artículo con el titular: Ángela Molina rechaza protagonizar Las edades de Lulú porque es un porno, mientras que al ABC revelaba el nombre de otras 4 estrellas de cine español que habían rechazado el papel. Superados los imprevistos, el director evitó el drama y en declaraciones recogidas por Paula Ponga para Fotogramas, describió con desenfado el cambio de actriz principal como un ajuste culinario. Aunque finalmente se retiró la demanda, la condena pública de Molina al productor de la película y la insinuación de que era pornográfica ensombrecieron de alguna forma la recepción de la película y la convirtieron en un campo de batalla político. El episodio puso en entredicho una subvención concedida por el Ministerio de Cultura y Deporte. Tras el estreno, el diario ABC desacreditaba al ministro de Cultura de aquel entonces, Jorge Semprún, con titulares llamativos relacionados con el uso de fondos públicos para financiar una película supuestamente pornográfica, polémica que salpicó al gobierno socialista de aquel entonces, incluido el entonces ministro de Interior José Barrionuevo, quien, según recogía Rosa Villacastín en su sección La vida en rosa, abandonó precipitadamente el estreno de la película en Madrid, aparentemente ruborizado y negándose a hablar con la prensa. Pasamos ahora al resumen de la crítica académica de la mano de Carolina Sanabria. Carolina. De Las edades de Lulú ha habido menor cantidad de crítica académica, al menos en comparación con lo que se ha escrito de otras películas suyas. Por ejemplo, uno de sus monográficos titulado Sombras de Vigas, Luces de Luna, que se publicó en el 2000, su autora, Isabel Pisano, prácticamente la pasa por alto. Pero un detalle interesante de advertir aquí es el giro en esa tendencia que afortunadamente parece revertirse y en los últimos años ha empezado a surgir cierto crecimiento e interés por algunos especialistas. En 2009 se celebró en La Plata el 7º Congreso Internacional Orbis Tertius alrededor del campo de la teoría y crítica literaria. En él, Virginia Bonato presentó una ponencia titulada Las edades de Lulú por fuera de lo erótico, otros mecanismos de desestabilización. Este texto aborda tanto la película como la novela de Almudena Grandes. Para Bonato hay una aparente transgresión de Lulú, porque no busca ejercer el poder de mirar, sino de perseguir y comprar sexos con hombres. Lo aborda desde una óptica que se enmarca básicamente en la tendencia actual de la cuarta ola del feminismo, por lo que era de esperar que una película como esta no sería bien comprendida, pues los marcos analíticos no toman en cuenta el paso de la historia. Unos años después, en 2020, se publicó El legado cinematográfico de Bigas Luna, editado por Santiago Fous Hernández en Tirán lo Blanc, donde Alejandro Melero se consagró a esta película.
Un acierto de Melero está en contextualizar la película con otras obras de Vigas. Destaca, por ejemplo, el paso de la cámara objetiva en Bilbao a la subjetiva en Lulú, donde el director logra dominar la complejidad del proceso cinematográfico. Melero encuentra en este punto correspondencias interesantes en planos como el de la depilación del pubis, claramente en situaciones distintas. También llama la atención del manejo de Vigas en las tradiciones de los géneros de la pornografía y el erotismo propias de una corriente mainstream que la compara, por cierto, con la célebre película tan presente en la época como Emanuel, que bien supo aprovechar Vigas para transgredir y dotar de un alto valor subversivo. Finalmente, Álvaro Martín Sanz y Luis Pascual Cordero Sánchez, con quien contamos el día de hoy, tienen un artículo Las edades de Lulú, del erotismo femenino de Grandes al voyerismo masculino de Vigas Luna, que se publicó en diciembre del 2024 en la revista chilena de literatura, donde proponen una minuciosa revisión de lo publicado sobre la novela y la película. Tras problematizar sobre la concepción de la pornografía en el cine, para los autores la producción se aleja de los postulados y se enclava en los del cine erótico, en un terreno entre lo erótico duro y el soft porn. Vigas renuncia en la explicitud de un erotismo celebrado desde la feminidad en Grandes para evitar tomas sexuales y planos genitales que definen, en cambio, a la pornografía. Mientras la Lulú de Grandes tiene mayor control, en Vigas se encuentra más a merced, como revela detalles como la supresión de su voz en off, que indica minimización en calidad de narradora. Martín Sanz y Cordero Sánchez recalcan que se trata de un filme que se comprende como continuador de un cine erótico español iniciado en los años 70, que entonces tuvo una vocación rupturista y transgresora. Pues damos paso a nuestra mesa redonda dándole la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Luis Pascual Cordero, que es doctor en literaturas hispánicas por la Universidad de California, Berkeley, y ha ejercido la docencia en universidades estadounidenses, británicas y españolas. Su investigación se ha centrado en la literatura en español entre los siglos XIX y XXI, con énfasis en los estudios de mujeres y género, en ocasiones con un enfoque comparatista entre las letras y el celuloide. Ha dedicado estudios a directores como Pedro Almodóvar, Josefina Molina, María Ripoll, Daniel Sánchez Arévalo, Carlos Saura, Nemesio Sobrevilla y, como no, Vigas Luna. Bienvenido al legado cinematográfico de Vigas Luna, Luis, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bien hallado, muchas gracias. Como bien decís en vuestro artículo, Las edades de Lulú es una película importante en la filmografía de Vigas Luna, tanto por lo rompedora que fue en su momento, como por el cambio de énfasis que supone con respecto a la etapa más, digamos, oscura del director, pero que, como decía Carolina en el repaso a la crítica académica, pasó relativamente desapercibida, al contrario que sus otras películas o que la novela de Almudena Grandes, que recibió mucha atención en el contexto de estudios de literatura e incluso sociedad e historia españolas. En tu artículo, coescrito con Álvaro Martín Sanz de la Universidad de Valladolid y publicado en diciembre del año pasado en la revista chilena de literatura, por cierto en el número 110 de diciembre de 2024 para quienes quieran leerlo, lo cual recomendamos, dejáis claras las diferencias entre las dos obras y la recepción de las mismas, pero antes de adentrarnos en detalles y comparaciones, ¿a qué crees que se debe esa falta de atención académica a esta película, Luis, que por otra parte gozó de gran éxito comercial y atención mediática en su día? Es una pregunta de respuesta compleja, complicada, porque sobre todo pensando en ese plano académico, muchas veces es complicado dar con la tecla del éxito. Hay un factor, por supuesto, cíclico. Que no haya habido en los últimos años grandes estudios de calado sobre la película no es óbice para que no vayan a aparecer en un futuro. Tenemos también la cuestión, yo creo que una palabra clave para entender la recepción académica tiene que ver con la cuestión canónica.
Desde el punto de vista literario, Las edades de Lulú como novela tuvo una muy buena recepción, incluso siendo una ópera prima, y aunque después la obra de Almudena Grandes fuera por otros derroteros, pero mantuvo esa vigencia. Para su momento fue un golpe fresco, fue un punto de inflexión en las narrativas de la feminidad, con ese acercamiento al plano sexual, cosa que, si lo comparamos con el plano cinematográfico, carecía de esa novedad. Eh, Veníamos además de esos años, digamos, un tanto escabrosos del cine del destape, pero si me permites, el un poco olvidado cine de los 80, yo siempre digo que los 80 es un poco la laguna Estigia a nivel de historia del cine, lo vemos muy bien, ya no me voy a ir al tema de las publicaciones, ¿no? Pero sin ir más lejos al tema de la docencia, en muchos programas de historia del cine, los 80 son los grandes olvidados, ¿no? Aparece por ahí El Desencanto, ¿no? Alguna película muy puntual, pero hay una cierta carencia de cine de los 80 que había anticipado ya lo que son esas películas de trama ya no destape, pero sí de contenido erótico, ¿no? El cine de Vicente Aranda, incluso alguna película de Pedro Lea por ahí, pero que bueno, se ha quedado un poco fuera de sitio y no aparecen en el canon académico, tanto en ese plano investigador como en el plano docente. Entonces, creo que tiene que ver con esa cuestión de la canonicidad. Pero como bien sabemos, el canon va y viene, ¿no? Es la rueda de la fortuna. A veces una obra está arriba y otras veces abajo, y eso es cíclico. También tiene el otro gran problema de anteceder a esas tres grandes películas, ¿no? de la trilogía sobre la cuestión de lo ibérico. Gracias, Luis, bienvenido. Antes de continuar, queremos hacerte una pregunta prácticamente obligada en este podcast, más allá de la película. ¿Qué pensarías del cine de Vigas Luna y por qué crees que es importante estudiarlo con artículos como el que has coescrito sobre las edades de Lulú? La pregunta, si me lo permites, Carolina, tiene miga. No, no son respuestas para dar. Creo que salta a la vista la respuesta obvia es, Vigas Luna es uno de los autores canónicos, de las principales figuras del cine español, y que se ha reivindicado bastante. Es una pena, yo creo que se ha reivindicado más a raíz de su fallecimiento. Es verdad que el cine español ha costado mucho que se haga investigación seria. Creo que el mismo estigma que pesaba desde el punto de vista creativo, ¿no? El estigma de la españolada ha afectado mucho a los estudios académicos de los directores. Yo la primera clase de cine español que tomé, la tomé en el año 2004 en Escocia, y de aquellos tiempos recuerdo un dato que a día de hoy sigo teniendo muy presente. Las únicas monografías escritas en inglés de cine español de directores españoles eran de Luis Buñuel y muy reciente de Pedro Almodóvar. Esto en los últimos 20 años ha cambiado. Muchas editoriales, además británicas, ¿no? Estoy pensando sobre todo en Manchester University Press, ha sacado monografías de otros directores. Estoy pensando en la de Itiar Boyaín, la que va a salir próximamente de Vigas, pero esto hace 20 años era inexistente. Entonces, bueno, que se esté cubriendo esa laguna es sin duda importante porque, como digo, es una figura capital, capital. Está a la altura Vigas de José Luis García, de Almodóvar, de Buñuel y de García Berlanga. O sea, si tendremos que hacer el top 10 de directores españoles, Vigas Luna figura en él. El problema, y yo creo que puedo enlazar con la pregunta anterior, ha habido, y esto tiene que ver con el canon y con factores azarosos. Ha habido una serie de películas que han tenido más éxito y han recibido más atención, pero no quiere decir que aquellas que no lo han recibido eh, carezcan de calidad o de interés. Sí, por supuesto. En algunas declaraciones del momento, Vigas divide su trabajo en lo que llama películas clave, y estamos hablando de Bilbao, que marcan, según el mismo Vigas, toda una época, pero reconoce que si solo hubiera hecho este tipo de películas, probablemente no habría llegado muy lejos. Y lo decía porque contraponía precisamente Bilbao con Las edades de Lulú, que trata también de un tema sexual.
¿Cómo dirías tú que es el enfoque o la diferencia entre estas dos películas? En el caso concreto, para mí la clave a la hora de las edades de Lulú como película es el carácter que tiene como bisagra entre toda la etapa anterior, toda la cinematografía de los 70, de los 80, a partir de las edades de Lulú hay una bisagra. Esa dimensión un poco más comercial que van a alcanzar sus películas, ya obviamente Vigas Luna para el año 1990 tenía un nombre y un peso en el panorama, pero el taquillazo, el éxito comercial de la película, digamos que sí que le posiciona, sobre todo dentro del gran público. Obviamente tuvo que entender lo que ha entendido tantísimos creadores, no solamente en el ámbito cinematográfico, también en el literario, de que llega un momento en el que hay que ganarse el pan y una cierta notoriedad pública, y es lo que consigue Vigas Luna, ¿no? Yo creo que consigue una proyección de público que anteriormente, sus anteriores filmes, le tenían más reducido en una esfera más comercial. Esta es una cuestión que suele aparecer en las clases y bueno, como estamos entre docentes, pero bueno, cuando nos escuche el gran público, algo que podrán entender, algo que yo suelo decir en clase a los estudiantes o poner como ejemplo en el plano literario es el caso de Arturo Pérez Reverte. Bien, este señor cuando necesita ganar dinero publica una novela más de ala triste, pero entre medias él hace las novelas que verdaderamente, digamos, tienen fuste y calidad y cierta calidad literaria. Entonces, aquí lo que me ocurre es un poco parecido, ¿no? Que las edades de Lulú, yo creo que es esa toma de conciencia del cine un poquito más comercial como algo necesario, pero también la cuestión de la notoriedad pública. Sí, y de esa idea que has destacado tan certera de las edades de Lulú como bisagra. Además, hay un cambio, ya no solamente es una bisagra en cuanto a esa concepción un tanto más comercial y de notoriedad, incluso en algo que Santiago conoce bien, como es la fisicalidad. Es muy llamativo si uno ve el reparto de la película, el galán, el personaje de Pablo, que interpreta Ladoire, sigue siendo un galán ochentero, ¿no? Está en esa línea de Imanol Arias, recordemos que en ese momento no conocido como el novio de España, es una belleza física delgada, está muy lejos de lo que luego en un par de años va a ser Jamón Jamón, ¿no? Pero ya tenemos a ese Javier Bardem musculado, joven, otro tipo definitivamente muy diferente de galán, pero que va a ser el gran protagonista de lo que va a ser la producción en los años 90, ¿no? Venís de hablar de Jamón Jamón, entonces, bueno, este tema ya habéis abundado en él, pero es así, o sea, es una película bisagra en muchos sentidos, más allá de los que tienen que ver con lo meramente comercial o de la concepción a nivel estético cinematográfico. Muy buenos puntos, Luis. Vamos a adentrarnos un poquito en ese ensayo que se ha publicado hace no tanto tiempo, en diciembre del año pasado. Y en el ensayo habláis de algo realmente importante en todos los discursos que se generaron, tanto a nivel periodístico, mediático, como también en los pocos artículos que hay sobre esta película, que es la diferencia o la línea salvaje, como dice la canción, ¿no? de Lou Reed, entre la pornografía y el erotismo. Vigas Luna había adquirido fama de director de cine sexualmente explícito en la primera etapa de su larga trayectoria y habló mucho de este tema tanto cuando se lanzó este trabajo como, curiosamente, cuando se estrenó su película menos sexualmente explícita y más romántica, La camarera del Titanic, unos 7 años después, como de hecho hemos comentado en su día en el episodio dedicado a esa película. Vigas decía que la diferencia entre la pornografía y el erotismo era la mirada humana y el elemento intelectual y hasta cierto punto romántico, cuando uno de los amantes se da la vuelta y mira al otro a los ojos, mientras que definía el porno como algo más frío, casi documental. En vuestro ensayo habláis largo y tendido sobre esas diferencias, citando muchas fuentes. Es un artículo, tengo que decir, muy riguroso y muy bien investigado. Y me pregunto, ¿cómo resumirías esas diferencias entre la pornografía y el erotismo y cómo justificas vuestro argumento de que la obra de Grandes es más pornográfica, curiosamente,
que la de Vigas Luna. La cuestión a nivel de la diferencia entre la pornografía y lo erótico tiene la frontera, digamos, que es tenue y de hecho tenemos una variedad grande de etiquetas para poner esa serie de productos que están entre medias. Pensemos, hemos mencionado antes, ¿no? Venimos de esa etapa histórica final con el cine del destape que da paso a un cierto cine eróticamente cargado en los 80, porque incluso en películas que hoy en día podemos pensar como alejadas de lo erótico, tienen, ¿no?, ese Almodóvar ochentero, aunque normalmente nos vamos más al de los 90, a esa idea de lo físico, pero estaba ahí presente, pero podríamos hablar de Julio Medem, eh, de tantos otros que hemos mencionado anterior. Entonces, la presencia del cuerpo, la fisicalidad, la plasmación, sobre todo el gusto por el plano de detalle del cuerpo humano, está muy presente en el cine de ese momento. Sin embargo, si uno vuelve a la novela de Almudena Grandes, las descripciones son muchísimo más explícitas. No tenemos, por ejemplo, en la película de Vigas presencia de genitales, que sería lo esperable dentro de un filme propiamente pornográfico, cosa que en la descripción de Almudena Grandes sí. Además, un cierto deleite en estas cuestiones, las humedades, viscosidades, etcétera, propias del acto sexual, algo que no está presente en el film de Vigas. Sin embargo, ¿qué es lo que provoca la sensación de esa carga erótica, casi pornográfica? Tiene mucho que ver con lo que mencionaba, esos planos de detalle, esa fetichización del cuerpo femenino, que obviamente no pueden poner la película en el rango de lo pornográfico, ¿no?, entendido en sentido estricto. Hay desde Linda Williams hasta otros muchos estudiosos nos han dado esas definiciones de lo pornográfico que el resumen viene siendo, ¿no? Bueno, el epítome es OnlyFans, ¿no? Es el documental sobre el acto sexual. Eso obviamente no lo tenemos, ¿no? Las edades de Lulú no tiene un argumento, nos cuenta una historia, ¿no? No es la excusa del fontanero que va a arreglar el grifo a casa y a partir de ahí se desencadena una acción sexual que muchas veces ni siquiera culmina, ¿no? Termina en el money shot y ni siquiera hay despedida, ¿no? El señor fontanero nunca recogió los destornilladores. Bien, obviamente las edades de Lulu no es eso, pero sí que hay un deleite en la mirada. Yo creo que es el concepto clave para establecer esa frontera entre lo erótico y lo escandaloso. De hecho, no nos olvidemos, estamos en Vigas Luna pertenece a un país de tradición cristiana y los textos bíblicos en esto son claros, ¿no? Si algo te escandaliza, arráncate el ojo. Y aquí por ahí viene la mirada, es clave y gran parte del gran escándalo que produjo el estreno en su momento va por ahí, va por esa mirada y que se estaba viendo. Por no mencionar que la etiqueta de pornografía, bueno, pues tiene una mala prensa. Cualquier cosa que escandaliza nuestro ojo y nos lo hace sacar, acaba recibiendo la etiqueta de pornográfico. Siguiendo con esa diferencia, Luis, vuestro artículo sugiere que uno de los grandes contrastes entre el texto literario y la película reside en el punto de vista femenino, que siempre en vuestra opinión y la de otros críticos se diluye e incluso se pierde en la película. Con respecto entonces a la mirada cinematográfica, pero también con la literaria, ¿cómo dirías que se ejecuta esa diferencia que en vuestro ensayo llama la atención como especialmente significativa? Y tal vez si nos puedes dar algún ejemplo también de esa película donde se eche en falta esa mirada femenina. Mira, pues te voy a responder con el corazón en la mano y te lo voy a decir de una manera muy explícita. Uno lee la novela de Grandes y Lulu se lo está pasando pipa. Es verdad que, bueno, no deja de empezar la trama, ¿no?, cuando Lulú tiene 15 años, es decir, es una chica que además pertenece a la burguesía capitalina, con todo lo que eso conlleva en cuanto a restricciones, tabúes, expectativas, que se va a saltar todas, por supuesto, pero hay un disfrute. Sí que inicialmente hay reticencias, hay momentos en las que ya tiene incluso ciertos miedos, pero es una novela celebratoria del sexo y del sexo femenino.
¿no? Como decía, hablando claro, ¿no? Lulú se lo pasa muy bien, disfruta de su sexo. Y esto es algo que no tenemos en la Lulú cinematográfica, ¿no? En la Lulú pesa ese estigma de la moral burguesa, es temerosa, está más para complacer que para recibir, que para recibir placer. Y ese es el gran cambio que hay. Para mí es la gran inflexión y es la gran diferencia. Podríamos hablar de si esto hace que la cuestión feminista se diluya más o menos. Claro, la novela de Grandes es feminista. En cuanto a consignas y proclamas, no necesariamente. Tiene alguna frase que sí que recuerda claramente estos eslóganes feministas, ¿no? Si la famosa escena del rasurado del vello púbico, cuando en la novela le dice muy claramente a Pablo, le dice, sí, mi coño es mío, y lo que hagas con él me importa, ¿no? O tendré algo que decir de lo que hagas. Eso es la consigna feminista por excelencia, ¿no? Del el mi cuerpo es mío. Eso en la película está totalmente borrado y lo que tenemos es una Lulú pasando miedo, más que gozando. ¿eh? Pero bueno, más allá de esos puntos concretos, lo que hemos tenido es un borrado de esas cuestiones que eran o que atendían más puramente a la feminidad. Me comentabas la posibilidad de darte algún ejemplo y hay un par de ellos que son muy claros. En el caso de la iniciación sexual de Lulú, la famosa parte en la que se inicia en el autoerotismo a través con el uso de una flauta, ahí tenemos, por ejemplo, un caso donde tanto novela como en la película van de la mano. Una cuestión que creo aquí relevante es que en los dos casos se está tratando de narración. La película no nos da esa imagen visual clara, cosa que sí que va a ocurrir con la escena del rasurado del vello púbico o más adelante la escena del incesto. No es lo mismo leerlo, no es lo mismo la narración. A nivel literario, el tema del incesto es uno de los grandes temas recurrentes, está desde la antigüedad clásica hasta García Lorca, pero no hay, obviamente en una narración, no hay esa imagen visual que sí que aporta el cine y que en el cine sí que sigue manteniendo un cierto tabú. Tuvo que suponer para las personas, para los espectadores del momento, todavía años 90, tuvo que suponer un impacto. Y es cierto que ya en los años 80, bueno, pues se había un poco curado de espantos a los cinéfilos, pero el tema del incesto creo que seguía siendo tabú y tuvo que, sin duda, levantar ampollas, verlo, ¿no? La cuestión de la mirada. Sin duda, claro, la diferencia entre la imagen y la página es fundamental y en ese sentido, Luis, a mí me fascinó leyendo vuestro artículo, el tema de las diferencias entre la novela de Grandes y la película, porque bueno, claro, la película se basó en un guión escrito por la misma Almudena Grandes, ¿no? De hecho, bueno, yo tengo muy en mente las otras adaptaciones literarias de Vigas Luna, que hay varias, por ejemplo, La Cámara del Titanic o Volaverunt, que la escribió Vigas Luna con Cuca Canals, también Son de Mar, que la coescribió con Azcona, e incluso su primer trabajo, Tatuaje, del que se cumplen 50 años el año que viene, basado en la obra de Vázquez Montalbán, para la que Vázquez Montalbán aparentemente solamente dio el visto bueno a la adaptación. Pero estamos hablando de un ejemplo para mí excepcional en las adaptaciones de Vigas Luna en que la autora sí se implicó en el guión. No solo eso, sino que según unas declaraciones que hizo en su momento, porque bueno, yo he estado leyendo un poquito de este tema para la investigación de mi libro, ¿no? Y me sorprendía que cuando le preguntaron, por lo menos esto es lo que ponía el artículo, Grandes comentaba que el guión era responsabilidad suya y que Vigas Luna más que nada había añadido las partes técnicas, más meramente cinematográficas. Entonces, explico esto no por corregir ni mucho menos lo que acabas de decir y lo que escribís en el ensayo, que además está más que bien razonado y con ejemplos realmente muy interesantes, pero simplemente porque me interesa el tema de la mirada heteropatriarcal masculina en el cine de Vigas Luna, que para mí resulta también curiosa, porque bueno, estudiando a fondo sus obras, nos damos cuenta de que gran parte de su equipo técnico, sus guionistas más importantes, Cuca Canals, en este caso Almudena Grandes,
también Carmen Chávez son mujeres, ¿no? Y gran parte del equipo técnico también es femenino. Entonces, cuando a veces leo que la mirada de Bigas Luna es muy heteropatriarcal masculina, evidentemente como director hombre y heterosexual, eso de alguna forma es inevitable, sin embargo, se rodeaba de mujeres y hay también aspectos femeninos y yo diría feministas también en muchas de esas películas que a veces se pierden. ¿Qué papel crees que jugó en este caso la guionista o crees que fue la parte técnica? Habláis mucho del montaje y además muy bien. Tal vez, no sé si la ambientación, los movimientos de cámara, no sé si si puedes profundizar un poquito en esto. Que voy a intentar ir por partes. Sobre la participación de grandes en el guión, vuelve a ocurrirnos el mismo problema a nivel semiótico, digamos a nivel de formato que comentábamos antes. Uno puede escribir el guión, pero el guión luego va acompañado por toda una serie de cuestiones que tienen que ver con desde el propio reparto hasta el atrezo, la selección de los planos, la selección de la paleta de colores, etcétera, que va añadiendo capas y capas de significado. Em, Hay sin duda algunas elecciones de guión que son sorprendentes, porque es verdad que en ciertos puntos de la novela el personaje de Lulú puede tener reticencias, pero es un personaje claramente empoderado, algo que ha desaparecido, y digo a nivel estrictamente de guión, no a nivel técnico, ha desaparecido de la Lulú cinematográfica. Si esto se lo debemos a grandes o a posteriores modificaciones de guión, ya ahí no me puedo meter porque verdaderamente lo desconozco. Pero sí que efectivamente a nivel técnico y de montaje tenemos una serie de características, de decisiones que hacen de esta película o le dan ese toque un poco más masculino. Ojo que masculino no quiere decir machista, o no necesariamente. En el heteropatriarcado estamos todos, hombres y mujeres, pero no necesariamente esto nos tiene por qué hacer machistas. A nivel de montaje, por supuesto, para mí aquí la clave está en la selección y sobre todo en la fetichización de esas imágenes del cuerpo. El cuerpo de Pablo, de Ladoire, no está para nada fetichizado, cosa que el de Francesca Neri, que encarna a Lulú, aparece continuamente fetichizado. Podríamos entrar en el debate, pero esto, claro, esto era más que para una mesa redonda, era da hasta para un congreso. Em, ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el cuerpo homosexual, donde sí que se puede apreciar incluso cierto fetiche? Sin embargo, los cuerpos que están fetichizados es sobre todo el de Francesca Neri, no necesariamente el de todas las mujeres, porque en el caso de la Eli, por ejemplo, no aparece ese componente de fetichismo. ¿Y esto cómo se consigue? Pues sobre todo selección de planos, encuadres, puntualmente ciertas selecciones en la paleta de color. Entonces sí que hay un componente que tiene que ver más con lo técnico que con el mero guión. Muy interesante, porque además, bueno, un poco lo que la película, al igual que la novela, también desarrolla es esa mirada, digamos, hambrienta, ¿no? De Lulú, dispuesta al despertar sexual más allá de las relaciones más heteropatriarcales. Y esa mirada al cuerpo masculino, como dices tú también, al cuerpo homosexual y esa, de alguna forma, la objetivización y la fetichización del cuerpo, pues entre otros de Jimmy, ¿no? El personaje de Javier Bardem, pero también de los hombres gays que participan en esas escenas, ¿no? Que ella de alguna forma orquestra. Es ella la que está a cargo de esas escenas. No sé si has pensado en esas, Luis. Claro, es que la propia Lulú en la novela empieza siendo ella misma una voyeur, ¿no? Ella es una voyeur del cuerpo masculino, concretamente homosexual. Y luego a nivel cinematográfico, pues lo hemos mencionado al principio, ¿verdad? Esta fetichización de Jimmy, del cuerpo masculino, no me atrevo a decir que es la primera gran explotación del hombre sin camiseta en el cine español, pero sí que es verdad que yo creo que es una de las pioneras, ¿no? En esa exhibición del cuerpo. Hoy en día estamos curados de espanto, ¿no? A Mario Casas lo hemos visto ya 1000 veces sin camiseta, a Raúl Tébalo también, bueno, a los galanes de turno ya les hemos visto a todos sin camiseta, pero en ese momento no era tan común.
no era tan común. Antes mencionábamos también a Imanol Arias, el novio de España, pero no había una fetichización de enseñarle desnudo. Por ahí Almodóvar en La flor de mi secreto creo que le saca un par de planos y poco más. No hay esa voluntad de exhibir, cosa que en el caso de Jimmy sí, pero es que eso está en la propia novela, ¿no? La novela comienza como una gran analepsis donde Lulú se está erotizando viendo esos cuerpos homosexuales desnudos interactuando entre sí. Yo lo comentaba como ejemplos en que sí se ve un poco la mirada de ella, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero una cosa muy interesante también del ensayo es todo lo que decís sobre la voz en off. Y esto es algo también recurrente en algunas ocasiones subversivo en el cine de Vigas Luna, pero es uno de hecho, de los elementos técnicos que se corresponden muy bien con otras obras. Pero además, curiosamente, porque es habitualmente el hombre el que tiene la voz en off, por ejemplo, en Bilbao. Y también tenemos voces femeninas, pero mucho más tarde en la trilogía inacabada sobre las mujeres y el éxito, como es el caso de Yo soy la Juani y Didi Hollywood. Aunque en esos casos, curiosamente, la voz no se refiere tanto a su identidad femenina, ni siquiera a su deseo sexual, sino que esa voz en off en esas películas se utiliza más para comunicarse, por ejemplo, con sus madres o con sus novios, ¿no? Pero no para expresar tanto la conciencia de alguna forma femenina. Pero desde vuestro punto de vista, o tu punto de vista en este caso, ¿qué carencias tiene la voz de Lulú en la película con respecto a la obra de Almudena Grandes? Sí, comprendo que la voz en off aparece en momentos muy concretos. No sé si nos puedes recordar alguno o darnos vuestra opinión sobre esto. En el caso de la novela de Grandes, no podemos perder de vista que se trata, y esto no lo digo yo, lo dice el profesor Lain Corona, se trata de una novela de crecimiento, lo que en términos técnicos se llama un Bildungsroman. Es una novela de una persona que está en un proceso de crecimiento y efectivamente lo que tenemos es una novela que nos va narrando cuál es el sentir, el parecer, ese un poco, digamos, ese estar dentro del propio personaje que en la película no existe, ¿no? En Las edades de Lulú, no, la focalización no emana de la propia Lulú. ¿Cómo lo compensa Vigas Luna? ¿Cómo lo trata de compensar? A través precisamente de esa voz en off. ¿Mm? Problema o gran diferencia respecto al texto literario. El texto literario es, digamos, es como que toda la película fuera una gran voz en off que va comentando todo lo que ocurre. Eso obviamente a nivel cinematográfico no es plausible, en parte se consigue aplacar a través de la imagen, de lo que nos enseñan, pero lo que hace es apostillar, explicar, clarificar. No nos podemos olvidar también que muchas veces en la adaptación literaria se juega, y en un caso como Las edades de Lulú, que habían sido un gran éxito editorial, se juega con el conocimiento previo de la obra. Entonces, no hace falta que mi voz en off esté contando todo lo que está pasando por la cabeza de Lulú. ¿Por qué? Porque ya lo han leído en la novela, ¿no? Por lo menos es el postulado de partida. Luego se cumple o no, o luego pasan los años y el referente se ha perdido o no. Entonces, esa voz en off, la gran diferencia es que no está al servicio de contarnos qué está pensando Lulú, sino más bien de eh, dar aclaración, dar contexto. Entonces, ahí es un poco donde se pierde parte de ese mensaje, digamos, más centrado en la parte femenina. Ahora que estamos hablando de las adaptaciones literarias, aquellas que son, diríamos, fieles o apegadas a la fuente, que en realidad no existen. Esto lo ha tratado mucho Sánchez Noriega hace ya tiempo, pero bueno, sabemos que también por restricciones de tiempo no se puede incorporar absolutamente todo. Yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿se te ocurre algún momento de la obra literaria, algún capítulo, que se podría haber rodado de manera diferente para transmitir esa perspectiva femenina y feminista que en vuestro ensayo dice echarse en falta en la película? Bueno, como muy bien has señalado, es que al final, y este es uno
de los grandes tabús que todavía persiste. Es que toda adaptación de formato tiene que ser infiel, porque son dos productos diferenciados y diferentes, y uno es un producto y otro es otro. ¿Qué pasa? Que, bueno, mucha gente que quiere ir al cine y quiere como espectador ver lo mismo que ya ha leído como lector, pero es que esto es una falacia, y la adaptación, si no es infiel, pues vamos mal. Ya otra cosa es que no haya un correlato entre el producto A y el B, pero bueno, lo suyo sería eso, ¿no? Que haya un cierto grado de infidelidad, porque si no, ¿dónde queda la parte creativa, ¿no? Del propio director, ¿no? Al final uno quiere ir a ver una película de Bigas Luna. Si hubiéramos querido ver una película de Almudena Grandes, que mira, ojalá pues hubiéramos ido a verla. Yo lo que más extraño es ese carácter un poco más aventurero de Lulú, ¿no? Esa cierta pasividad que sí que tiene en la película, pero que eh, no tiene en la novela, ¿no? Me hubiera gustado verla disfrutar, a la Lulú cinematográfica. Yo creo que para mí ese, no voy a decir que es el gran pecado, pero a mí digamos que es un poco lo que echo de menos en la Lulú cinematográfica. Y el final, ¿no? También tan, de alguna forma, conservador, que de alguna forma regresa con su marido y le dice que lo necesita, ¿no? Y que le salve de alguna forma, ¿no? Eso es algo que de hecho le comentaba Pisano a Vigas Luna en su entrevista en el libro Sombras de Vigas, Luces de Luna. Quería comentar un poquito la interpretación de la protagonista, Lulú, Francesca Neri, que entró en la película casi en el último momento, después de que Ángela Molina, que había sido la protagonista, no directamente de la película anterior, aunque debería haber sido, pero en medio se insertó Angustia por temas de retrasos con la producción, etcétera. Pero en realidad la película, en muchas obras de hecho de Vigas Luna, en muchos estudios, se combinan las dos, ¿no? Lola y las edades de Lulú. Y la idea era un poco que Ángela Molina, que fue la protagonista de Lola, además en un gran papel, hizo una gran interpretación, fuese también la protagonista de las edades de Lulú, fuese Lulú. Y como es conocido y como comentábamos en el repaso a la prensa, Ángela Molina se retiró muy en el último momento, precisamente porque ella sí consideraba el guión desde su punto de vista pornográfico, o eso es lo que se arguyó en su día, ¿no? Pero bueno, acabamos con una Francesca Neri, que en realidad, bueno, actriz italiana, que apareció un poco en el último momento. La historia es un poco larga de contar. No sé qué piensas de su interpretación, Luis, si crees que es una buena Lulú, a pesar de las limitaciones un poco de las que ya hemos hablado, ya sean de guión o técnicas. ¿Qué opinas de su interpretación? Como muy bien has dicho, voy a dar mi opinión. Esto no es un criterio ni académico, ni científico, es meramente a nivel de opinión. A mí me gusta mucho Neri como la Lulú adolescente, pues adolescente. ¿Qué nos ocurre con la Lulú adulta? A mí me falta, por ejemplo, has mencionado, ¿no?, que este papel estaba pensado para Ángela Molina. Ese torbellino telúrico que era ella hubiera sido una muy buena Lulú adulta. Pero también volvamos a pensar de nuevo en el contexto. Es una película que se estrena en los años 90, donde todavía no es tan común lo que hoy en día se llama el hacer recasting. Esta película yo creo que hubiera funcionado muy bien con una Francesca Neri interpretando a esa Lulú adolescente y posadolescente, que hubiera habido otra actriz para la Lulú adulta. Pero bueno, como estoy comentando, es que eso en esos años no es, hoy en día para nosotros esto completamente normal, pero no en aquellos momentos. Pero creo que ella consigue muy bien esa parte de la Lulú más inocente, más pueril, pero que está ya empezando en esa inquietud y en ese despertar. A mí me gusta mucho, además ella es muy inocente. Hay una escena muy concreta en la película, que está con Pablo en un bar y pide un gin tonic, y le dice Pablo: "Qué mayor". Y dice: "Pero quiero comer, quiero una tarta de fresas". Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos ese choque entre el mundo adulto y simbolizado en el gin tonic, pero también esa parte infantil con la tarta, ¿bien? Y ahí Francesca Neri está espectacular, porque es ya una mujerona adulta, pero al mismo tiempo tiene esa candidez que uno esperaría de una chica adolescente burgués. Un gin tonic. Qué mayor. Un gin tonic y una copa de ginebra sola, sin hielo, por favor.
¿Y puedo comer alguna cosa? Sí, claro. Una tarta de fresa. ¿Tarta de fresa tiene? Sí. Pues eso. Antes mencionabas el ejemplo de Imanol Arias y las masculinidades del cine español de los 80 y situabas a Ladoire un poco en ese contexto. Recientemente hemos podido verle en un papel bien distinto en la exitosa serie de Netflix, Superstar, estrenada este verano. ¿Cómo valoras su interpretación como Pablo en Las edades de Lulú? Voy a responderte un poco yéndome por las ramas, pero que viene un poco a colación de la presencia de Ladoire en la serie de Superstar. A mí me ha gustado mucho y estoy muy contento de que recuperen a estos actores un poco de la vieja guardia y que no han estado tan en primer plano y que a lo mejor no han gozado de una popularidad tan obvia. Me gusta verlo mucho rescatados en ciertas producciones que está viendo últimamente. Creo que además estas nuevas plataformas han abierto la veda para que se reincorpore a la profesión gente que a lo mejor estaba un poco más descolgada o que había quedado un poco en segundo plano. Pero bueno, más allá de eso, que es una cuestión más tangencial, em, creo que tienen creo que aquí la gran innovación de la película, y por eso en la historia del cine siempre hay que volver a lo anterior, porque los nexos, ¿no? Dónde ha terminado una cosa y ha terminado la otra, muchas veces se pierde por no ir a revisar ciertos títulos que o han pasado de moda o no han tenido un éxito posterior tan claro. Y en el caso de las masculinidades, para mí, insisto, las edades del Lulú, y esto es una opinión también personal, es un punto de inflexión en muchas cuestiones, porque lo hemos visto por ir un poco quizá a la figura más obvia. Vamos a pensar en Almodóvar, que pasa ¿no? de tener como gran muso a Imanol Arias a que cuando llega la maleducación tiene que enseñarnos el cuerpo desnudo de Gael García Bernal perfectamente tonificado en el gimnasio. Y es lo mismo que tenemos en el caso de Vigas y para mí fue un gran innovador. Y además teniendo en cuenta que veníamos de en los años 70 todavía pervivía un cierto galán tirando a Maduro. Estoy pensando en Juan Luis Galiard, ¿no? Por ejemplo. Galán, maduro, corpulento, vozarrón, que da paso, ¿no? A estos hombres que no eran necesariamente delicados, ni mucho menos, pero eran corporalidades delgadas, eh, no musculadas, pero yo creo que ahí Javier Bardem es el arquetipo el que va a dar el pistoletazo de salida a todos los que van a venir después, ¿no? Antes hemos mencionado a Mario Casas, pero podíamos mencionar a tantos otros más que lo que son niños recién salidos del gimnasio, ¿no? Incluso los que son delgados, estoy pensando, no esa corporalidad delgada de Manu Ríos, pero es una delgadez tonificada, ¿no? No es una delgadez al uso. Hablábamos antes de la voz en off, Luis, y quería continuar un poco el tema del sonido, dejando la voz en off a un lado. En vuestro ensayo ponéis un ejemplo concreto, del que también te voy a preguntar en un momento, de la banda sonora. Pero bueno, muchas veces en este podcast, de hecho, hablamos con personas que han trabajado en las películas sobre aspectos tan diversos como el vestuario, el maquillaje, la puesta en escena, el sonido, el montaje. Antes mencionabas el color también, ¿no? Y cómo todo esto va añadiendo capas al significado de las películas. Y me parece bastante importante en el caso de las adaptaciones, porque como decía antes Carolina, claro, y como comentabas tú también, es imposible ser fiel a una obra literaria de 500 páginas o 400 o las que sean en una película de 90 minutos, ¿no? Entonces eso se suple con todos estos elementos adicionales. No sé si nos puedes hablar un poquito más sobre el sonido, tanto diegético como extradiegético, y cómo afecta desde tu punto de vista a la transposición del texto de grandes a la pantalla. Si te parece bien, y con eso voy a responder a tu pregunta, vamos a retomar algo que ya comentamos y que tenía que ver con ese componente pornográfico. Y una de las cosas que en su momento llamó la atención y que levantó ciertas ampollas tenía que ver precisamente con la copia de ciertos recursos que aparecen en el cine pornográfico. Muy concretamente el uso, por ejemplo, de ruidos que tienen que ver con la cama, el crujir del colchón, de los muelles, y eso en su momento llamó mucho la atención porque eran recursos técnicos de sonido
pero que eran propios del cine pornográfico. Y eso obviamente al espectador de hoy en día, que está acostumbrado a un cine pornográfico, que salvo que sea muy casero, tiene muy cuidado el sonido, no se oye nada que no sea el intercambio entre los personajes, los jadeos, etcétera, pero que en el cine pornográfico de momento sí que estaba muy presente, muy claro. Entonces, el espectador que va a una sala de cine convencional y se encuentra con eso, tuvo que resultarle, sin duda, chocante. En otro orden de cosas, y esto si queréis lo podemos comentar, y luego cada uno, de los oyentes en casa que piense o que reflexione, algo que, cuando he compartido ideas, hemos intercambiado opiniones con compañeros en otras instituciones, algo que suele aparecer mucho es la cuestión del doblaje, ¿no? Francesca Neri tuvieron que doblarla y como que esto generaba algún tipo de desconexión, ¿no? Con la película a nivel de sonido. Yo no sé esto hasta qué punto es verdad o no. Ya es verdad que hoy en día las versiones digitalizadas, remasterizadas, están mucho más mejoradas y prácticamente no se nota el doblaje, pero si uno se va a los VHS de la época era algo bastante más notorio. Y esto es cierto que para ciertos espectadores, digamos que hace romper esa barrera de la incredulidad, ¿no? Da una sensación demasiado de excesivo artificio. Entonces, bueno, yo no me atrevo a pronunciarme de manera contundente sobre este tema, pero sí que me consta que es algo que en su momento a ciertos espectadores les distanció de la película. Y antes te comentaba uno de los ejemplos que mencionáis en el ensayo, me parece muy interesante, que es el uso de la canción de Lou Reed, ¿no? Ese Walk on the Wild Side al que me refería también antes. Es una canción que en realidad habla sobre mitos de la contracultura neoyorquina, en torno a la figura de Andy Warhol, ¿no? Nombres como Jackie Curtis, Candy Darling o Joe D'Alessandro o Sugar Plum Fairy, todos ellos asociados además a la experimentación con las drogas en la canción de Reed. No sé si nos puede resumir vuestra opinión, que está muy bien explicada en el ensayo, pero un poco para compartir con nuestros oyentes. ¿Qué os parece el uso de esa canción en ese montaje de escenas sexuales posterior a la boda de los protagonistas? Bueno, la respuesta rápida, fácil y concisa es que siempre se ha querido ver en esta canción un subtexto sobre el sexo anal, que en las relaciones heterosexuales, digamos, no entra dentro de lo convencional, con lo que eso conlleva. Esta es la respuesta rápida, concisa. La respuesta un poquito más elaborada es que obviamente eso está ahí, pero a mayores está todo el componente subversivo del que se habla en la propia canción. La mala vida, ¿no? Ese explorar el lado salvaje, que tiene que ver con el tonteo con las drogas, que de alguna manera aparece en la película, con el alcohol. Es esa parte, digamos, que cuadra muy bien con la Lulú literaria, ¿no? Que es un aspecto que nosotros en el artículo no abordamos, pero que está ahí, y es que en el fondo lo que tenemos es una chica burguesa que desafía las normas y la educación burguesa que ha recibido. Y esa canción obviamente representa eso. No es una chica que se sale de la senda marcada y se va por el lado salvaje, se va por el camino salvaje de la vida, del sexo, las drogas y el rock and roll, si me permitís caer en el cliché. Bueno, en este caso del sexo, las drogas y de Lou Reed. Sí, por supuesto. La canción es muy bonita, además. Pero también la, la escena concretamente de subversión mayor es las minorías sexuales, haciendo de puente con la escena que introduce al personaje de Ellie, la travesti, que está interpretada por María Barranco. Aunque no cubrís este tema en detalle en el artículo, ¿cómo crees que encuadra este personaje en la historia? ¿Nos podrías comentar si esta es otra diferencia con la novela? Bueno, ahí lo primero es que, bueno, María Barranco está tremenda. O sea, es un papelón el que hace. Y bueno, y más allá de esto, el personaje de la Ellie, crucial, yo creo que sobre todo en cuanto a la naturalidad con la que se incorpora, ¿no? Estamos todavía
finales de los años 80, primeros de los 90, las diferencias sexuales. Es cierto que ya a nivel cinematográfico estaban más abordadas, más tratadas, pero a nivel del día a día recordemos que las tasas de aceptación no eran las que son hoy en día. Mm, quien conozca personas del colectivo LGTBI, algo que siempre te dicen es que esto en 20, 30 años ha cambiado muchísimo. Y en la película lo vemos. La película lo que vemos es esos inicios de una pareja heterosexual, por muy alternativa en sus gustos que sea, puede compartir tiempo, deseo, con una persona. Claro, hablamos de Ellie como un travesti, pero bueno, habría que ver eso hoy en día, donde verdaderamente la enmarcaríamos. Que yo creo que lo que tenemos es, si no plenamente, tenemos ya un precursor de un personaje trans. Pero bueno, creo que me he ido un poco por otras sendas que no eran las de la pregunta, pero sí, yo creo que esa es la gran virtud de la Ellie. Ellie es un personaje pionero. Y relacionado un poco con este personaje, ¿no? Que como dices, interpreta también María Barranco, y también relacionado con su trágico final está el personaje de Javier Bardem, Jimmy, en su debut, por cierto, con Bigas Luna. Un chapero muy violento, aparentemente bisexual, que responde a las órdenes del gerente del club de sadomasoquismo, interpretado, por cierto, por un casi irreconocible Angel Jovet. Del que hablaremos más en el año que viene en varios papeles, bueno, empezando ya con el próximo episodio que dedicaremos a Angustia. ¿Qué opinas de estos personajes secundarios pero tan importantes en la película y sobre todo hacia el final, ¿no? En la resolución de la trama? Pues si me lo permites, y voy a reelaborar sobre la respuesta anterior, me parece que tienen también un papel muy importante en ese concepto de visibilización, más específicamente de ruptura de clichés, donde todavía el arquetipo del personaje homosexual era o bien, por decirlo en términos muy ordinarios, el mariquita folclórico, o bien era el enclenque desvalido, o bien era el personaje atormentado. Y de repente lo que tenemos es una diversidad, porque ninguno de los tres chicos que ejercen la prostitución responden a patrones físicos muy diferentes, pero ninguno de ellos cuadra con ninguno de los clichés arquetípicos del personaje cinematográfico homosexual en la España hasta el momento. Bueno, esto quien quiera saber más, pues hemos mencionado antes a Alejandro Melero, pues él ha trabajado mucho eso, nos podríamos remitir a eso, y lo que tenemos en esta película es precisamente esa evidencia, ese mostrar al público una diversidad de personajes muy lejos de los clichés al uso. Déjame recordarlo a nuestros oyentes, Luis, muy brevemente, lo que mencionas a Alejandro Melero, que él escribió un ensayo sobre precisamente las edades de Lulú y Lola, que se incluye en el libro que comparte título con este podcast, El legado cinematográfico de Bigas Luna, y que además tiene también su propio episodio en nuestra primera temporada de este podcast y está disponible para quien quiera escucharlo. Gracias por recordarnos. Ya casi para terminar, Luis, como sabes, nos gusta pedirle a nuestros invitados que comenten con algo más de detalle su escena favorita o una escena que les parezca especialmente interesante o memorable de la película. ¿Cuál sería la tuya? Esto de las preguntas, estas trampa, en plan, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Son siempre complicadas. La respuesta fácil es decir, no, la escena del sillón verde, ¿no? El famoso sillón verde es, digamos, la respuesta fácil. Pero yo personalmente tengo una escena que no es ni de las más conocidas, ni de las más habituales, pero que creo que la escena encapsula muy bien el mensaje de Lulú, tanto de la Lulú literaria como de la cinematográfica. Y es cuando se empiezan a hacer amigos de Ellie y van juntos en el coche. Y Ellie, que va en el asiento del copiloto, junto con Pablo se baja y se va atrás con Lulú y se empiezan la toca el pene, Ellie le toca a Lulú un pecho, porque me parece un simbolismo de
precisamente el camino, casi como que esa evolución personal del personaje de Lulú desde la adolescencia hacia la madurez, como que fuera una especie de road trip, ¿no? De un viaje iniciático que se hace en coche relacionado con la diversión, el sexo, la noche. Entonces, para mí esa escena creo que puede parecer menos importante, relevante o llamativa, creo que encapsula muy bien en el fondo del tipo de obra, tanto literaria como cinematográfica, de la que estamos hablando, que es del despertar sexual de una joven burguesa que decide ir, ¿no?, por ese camino salvaje que le marcaba Lou Reed. ¿Dónde irá la loca? ¿Qué es lo que pasa? Esta que te quiere ver la polla. ¿Puedo? Toca, toca. Toca. Uy, como el Lulu. A ver, a ver. A ver la tetita, Lulu. Uy. Uy, cómo se pone. Tira para adelante, al sitio que yo empecé, venga. Excelente elección, Luis. Pues compartiremos la escena comentada con tus palabras en nuestras redes sociales. Curiosamente, vivimos en tiempos de censura, también de otro tipo de censura, y tendremos que ser muy selectivos con lo que compartimos de esta película en redes, pero es una escena muy interesante y vamos a buscar la forma de compartirla con tu comentario porque realmente es excelente. Desde luego que ha sido un placer comentar contigo tantas cosas, has aportado una lectura muy novedosa de la película, además de hablar de la adaptación, a lo que se dedica a vuestro ensayo. Y nos gustaría terminar, como hacemos con todos nuestros invitados e invitadas, Luis, preguntándote en qué estás trabajando ahora. No sé si nos puedes anticipar, adelantar algún proyecto que tengas entre manos. Yo trabajo como filólogo, entonces, aunque investigo también puntualmente cuestiones de cine, hago comparatística, el grueso de mi trabajo está en lo literario y ahora mismo me he desplazado. Yo empecé mi trabajo en los años 60, 70, 80 del siglo XX, pero me he ido atrás. Estoy ahora mismo en los años 20 y a nivel literario estoy recuperando una escritora muy poco conocida que se llama Matilde de la Torre y que fue una de las 8 mujeres diputadas de la República. Eso a nivel literario, pero estoy también con el cine y ahora mismo estoy trabajando con El perro andaluz, tratando de dilucidar si verdaderamente le estaban tirando pullitas o no Buñuel y Dalí a su amigo Federico García Lorca. Así que ahí estoy, con un pie, me he ido a los años 20, con un pie en lo literario y con otro en lo cinematográfico. Así que muchas gracias por preguntar. Pues suena de maravilla, qué ganas de leer los dos proyectos, Luis. Te deseamos muchos éxitos en ambos proyectos y muchas gracias de nuevo, Luis, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Y huelga decir que os invito a volver a ver, si no lo habéis hecho, que espero que sí, pero os invito a volver a ver Las edades de Lulú y a volver también a la obra de Almudena Grandes. Muchas gracias, un saludo. Gracias a ti, Luis, un gran consejo. Además, aprovechar esta ocasión, que es un poco el propósito del podcast, para que la gente recuerde en las películas, en este caso también la obra de la gran Almudena Grandes, que es una lectura pues fantástica para el otoño. A nuestros oyentes les recordamos que el artículo académico del que hemos estado hablando, el de nuestro invitado de hoy, Luis Pascual Cordero Sánchez, junto con Álvaro Martínez Sanz, está disponible en el número 110 de la revista chilena de literatura, que se publicó hace nada, en diciembre de 2024, y que se titula Las edades de Lulú, del erotismo femenino de Grandes al voyerismo masculino de Vigas Luna. Les recordamos que el legado cinematográfico de Vigas Luna es un podcast con 5 años de andadura y que la temporada tercera, en la que repasamos cada una de sus películas en orden cronológico inverso, seguirá todo este año 2025 y el próximo año 2026, culminando con un episodio conmemorativo del 50 aniversario del debut de Vigas Luna en el cine, con su ópera prima Tatuaje, primera aventura de Pepe Carballo. Pero nuestro próximo episodio,
que se dedicará a la película Angustia, llegará el próximo mes de noviembre. La investigación y el guión de este episodio ha ocurrido a cargo de nosotros, Carolina Sanabria, de la Universidad de Costa Rica, y Santiago Fous Hernández, de la Universidad de Durham. El episodio y la serie están producidas y editadas por Santiago Fous Hernández, que también mantiene las redes sociales de Vigas Luna Tribute en Instagram, Threads y Blue Sky, donde compartiremos clips de este podcast y futuros episodios, así como también anunciaremos futuros eventos del Vigas Luna Tribute. Muchas gracias de nuevo por su atención y hasta la próxima. Hasta luego y gracias. Unas aman, otras olvidan. Lulu no sabe olvidar. Se atreve a cruzar la línea que separa el bien del mal.